Pues buenos días a todos, hermanos y hermanas, aquellos que nos visitáis, sed muy bienvenidos. Esta es la casa del Señor, la iglesia Sion, y en donde oramos y anhelamos que la presencia del Señor se manifieste entre nosotros, sanando, restaurando y transformando vidas, ¿verdad? Así que, bueno, un poco para situarnos un poco en contexto, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Los evangelios son estos libros, estos 4 libros que tenemos en las Escrituras, en la Biblia, donde se nos habla del ministerio que Jesús tuvo aquí en la tierra, ¿no? Hasta su muerte y resurrección. Y este evangelio de Juan es un evangelio especial, como toda la Escritura, pero de alguna manera describe la gloria de Cristo de una manera fascinante y única, en muchos sentidos. Y quiero advertiros de que el texto que vamos a estar considerando hoy es un texto chocante. Y es que me temo que muchas veces cuando pensamos en Jesús tenemos una idea demasiado romántica de quién es Él y de cómo es Él, ¿verdad? Y cuando leemos, por ejemplo, el prólogo, ¿no?, de Juan y vemos cómo Jesús es aquel que está lleno de gracia y de verdad, de su interior brota gracia sobre gracia, ¿no? Recibimos de su plenitud y gracia sobre gracia. Y leemos los evangelios y vemos cómo Él se acerca a los heridos, a los que necesitan sanidad, a los que están quebrantados, y Jesús se acerca a todos ellos mostrando misericordia. Y vemos todos estos pasajes y a veces podemos, cuando nos quedamos solamente con esto, podemos tener una imagen distorsionada de quién es Jesús, pensando que quizás Él pues nunca entra en ira o nunca se enoja. Pero esta no es la realidad. Jesús es alguien que le importa mucho el pecado. Es la persona que más en serio lo toma. Así que tenemos que quitarnos de la cabeza esta imagen de que aunque estés mal, aunque estés viviendo en pecado, aunque estés frío espiritualmente, pero tú sigues adelante sabiendo que estás mal, como si Jesús nos dijera, no pasa nada, tranquilo, tira adelante. Esto no es cierto. Jesús está con nosotros, obviamente, pero no le da igual tu pecado, le importa y mucho. Lejos de pasarlo por alto o restarle importancia, Él considera el pecado como un mal terrible. Un mal que sale y nace de lo profundo, de la oscuridad de nuestro corazón. Un mal que surge de las llamas del infierno, que consume cualquier buena acción, la transforma en muerte, en ceniza. Así es el pecado destructor. Y en un sentido solo Él sabe cuán depravado, cuán destructivo, cuán malvado, cuán perverso es el pecado, aquel que nunca lo ha cometido. Y esto es algo que podemos ver en la realidad, ¿no? Hace unos meses ya quizás vi una entrevista que le hacían a un asesino de los que están en la cárcel de El Salvador, esta mega cárcel, ¿no?, que han hecho. Y le hacían una entrevista a este chico y le decían, bueno, ¿cómo estás? Si te arrepientes de lo que has hecho, ¿no? Y recuerdo que este chico no recordaba ni siquiera cuántas personas había matado. Hombres, mujeres, niños, de todo. Y estaba arrepentido en cierto sentido porque eso lo había llevado a estar en la cárcel. Pero no habían lágrimas en sus ojos. Su corazón estaba endurecido. Así que, aunque él sabía que matar estaba mal, su percepción del pecado, del asesinato, no era profunda. ¿Quién sabe lo depravado que es el asesinato? Las familias de estos que han muerto. Los familiares sí que saben cuánta maldad hay en el asesinato, cuánta perversidad, cuán destructor es, cuán desgarrador. No el que lo comete, sino el que lo sufre. Y en un sentido tenemos que recordar que todo pecado, hermanos, es contra Dios. Ya sea que lo hagas hacia alguien, una persona, en el trabajo, en casa, en la familia, en la iglesia. Todo pecado es pisotear la gloria de Dios. Nos estamos rebelando contra aquel que ha establecido una ley. No nos rebelamos contra la ley de Dios, sino contra Él, contra el juez. Y por otro lado, cuando pecamos contra nuestro prójimo, estamos pecando contra aquellas personas que Dios ama. Es como cuando, como padres, ¿no?, tenemos 2 hijos que se enfrentan y se pelean. El que sufre es el padre, de ver cómo aquellos a quienes Él ama se están peleando, ¿no? Así que nadie sino Jesús sabe lo perverso, lo depravador, lo oscuro que es el pecado en sí mismo. Y de algún modo esto es lo que sucede con nosotros también, ¿no? Cuando pecamos, nuestro corazón se endurece. Recuerdo la primera vez, cuando estuve apartado del Señor, la primera vez que fui al monedero de mi madre para robarle dinero,
le iba a quitar, se lo iba a devolver. Así que se lo quité, no recuerdo cuánto eran, si 20 euros o cuánto. Y salí a la calle, mi cabeza, ¿qué has hecho? Bueno, ya se lo devolveré, cuando cobre se lo voy a devolver, no hace falta que se entere, todo va a salir bien. Y cada vez más, nunca devolvía. Y se acabó normalizando la situación. Mi conciencia del pecado al principio era grande, pero luego estaba endurecido mi corazón. Yo sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, pero mi percepción de mi pecado ya no me asustaba. Ya no lloraba, ya no salían lágrimas, mi corazón se endurecía. Mientras mi madre sufría y mientras Dios también veía mi pecado y veía lo perverso que es. Ahora, la buena noticia es que, ¿cómo podemos salir de esto, de esta situación? Y la buena noticia es que Jesús no vino para condenar al mundo, sino salvarlo. Jesús vino para purificar a un pueblo. Él vino para arrancar el pecado de nuestras vidas, aun cuando eso signifique entrar abruptamente en tu vida y saquearla de arriba abajo. Y lo hará porque te ama y porque quiere que vuelvas a Él. La pregunta es, ¿estás dispuesto a que Él entre y purifique tu vida? ¿O estamos dispuestos como iglesia a que Él entre y rompa aquí con poder y purifique a su iglesia? Vamos a leer el texto, ¿vale? Es un texto que se encuentra en el capítulo 2 de Juan. Juan capítulo 2, del 13. Y vamos a estudiar hasta el versículo 22. Vamos a dejar los versículos del 23 al 25 para la semana que viene cuando veamos acerca del nuevo nacimiento, ¿vale? Así que vamos a centrarnos en lo que se conoce como la purificación del templo. Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Leo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Si os parece, nos ponemos de pie para escuchar al Señor que nos habla y nos dice hoy lo siguiente. Dice: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos de fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que hacéis estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Y Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dado. Hasta aquí, ¿vale? Podéis sentaros. Y vamos a ver 3 cosas principalmente en este texto. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que debía ser purificado. En segundo lugar, vamos a ver qué es lo que le mueve a Jesús a realizar esta purificación. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo lo lleva a cabo, ¿vale? Así que, en primer lugar, ¿qué es lo que debía ser purificado? Fijaos que la escena que tenemos delante es una escena muy dura. Vemos a Jesús entrar en el templo lleno de animales. Os podéis imaginar el ruido que había ahí, ¿no? Con los cambistas, los que cambiaban monedas por aquí, por allá, negociando, regateando, a ver si este animal me lo puedes dejar con menos precio, o el cambio de monedas si me lo puedes dejar de manera más asequible. Así que Jesús entra y se encuentra con este panorama difícil, ¿no? El tiempo en el que se encontramos es que se acerca la Pascua. La Pascua es la celebración de los judíos por excelencia, ¿no? Es el tiempo en el cual estaban recordando cómo habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y celebraban, y todos venían de diferentes lugares, peregrinos, hacia Jerusalén. Así que, igual que pasa aquí en Águilas, que en verano se llena el pueblo, pues en Jerusalén sucedía lo mismo. Cuando llegaba la Pascua se multiplicaba la población, ¿no? Así que todos aquellos que venían a adorar a Dios tenían que ofrecer sacrificios. Ahora, ¿qué pasa? Que si vienes de lejos, traer un animal desde kilómetros y kilómetros, pues no era muy fácil, ¿verdad? Así que lo que hacían era comprar los animales ahí para ofrecerlos en sacrificio. ¿Pero qué sucedía? Pues que los sacerdotes se aprovechaban de esto y cobraban altos precios para animales, ¿no? Por otro lado, si tú traías tu propio animal, tenía que pasar la prueba. Los sacerdotes tenían que examinarlo para ver si tenía algún defecto. Si tenía algún defecto, ese animal no vale.
Así que estaban constantemente regateando a ver si puedo sacar más o menos, ¿no? O los cambistas. En aquel momento circulaban diferentes monedas, romanas, griegas, pero dentro del templo no servían. Ahí solo funcionaba el siclo, una moneda que a veces se consideraba pura por la pureza de la plata y también sobre todo porque no tenía ninguna inscripción con ningún emperador, porque eso era idolatría para los judíos. Así que tenían que cambiar esas monedas por monedas que pudieran funcionar dentro de lo que es el templo. Pero ¿qué sucedía? Que no era un valor exacto. De manera que, pues como sucede a veces aquí en la vida real también, pues se regateaba, algunos tenían un precio menor, si le caía bien o no, y era todo un negocio, ¿no? Y Jesús entra y se encuentra con toda esta situación. Ahora, ¿qué ocurre? Que por un lado, estas personas que se supone que debían acercar a Dios estaban aprovechando de la gente allí en el templo. Y lo segundo que ocurre es que no solamente estaban haciendo un negocio de aquello que debería ser puro o espiritual, ¿no? O agradable a Dios, sino que todo esto estaba sucediendo dentro del templo. No estaban en las calles, ni siquiera estaban en la puerta del templo antes de entrar. Estaban dentro, en el lugar de adoración, en el lugar de oración. Allí dentro mismo se estaba cometiendo todo esto. Y sabéis, la frase que me ha martilleado esta semana con respecto a este texto es cuando Jesús se encuentra a los que cambian dinero allí sentados, dice. Estas personas no tenían que buscar el negocio fuera. Los peregrinos estaban obligados a entrar en el templo, así que no tenían que ir a buscar a nadie. Todos venían a ellos. Así que estaban cómodamente sentados. Ahora esta imagen es tremenda, porque aquellos que se estaban aprovechando de la gente, aquellos que estaban pisoteando el templo, ese lugar sagrado, aquellos que estaban manteniéndose en esa dureza de corazón, en ese funcionamiento lleno de corrupción, estaban sentados cómodamente. Eran personas acomodadas con su pecado, acomodadas en su corrupción. La situación se había convertido en algo normal. Estaban ahí sentados, como si no pasara nada. Pues otro día más. Sin esconderse, sin preocuparse, sin ningún temor de Dios real. Y esto es interesante, digo esto porque cuando Jesús les echa fuera del templo, no vemos a nadie que se encare y diga: Jesús, estamos haciendo lo correcto. ¿Qué estás haciendo? No se agrupan siquiera y le dicen: Jesús, ¿qué estás haciendo? Estamos sirviendo a Dios. No, un solo hombre echa a todos con los animales. Porque probablemente ellos eran conscientes de que no estaban haciendo algo bueno. De hecho, luego los judíos le preguntan: vale, ya que haces esto, ¿qué señal los muestras? Es decir, ellos no estaban en desacuerdo con lo que estaban haciendo. Lo que pasa es que piden una señal de esa autoridad. Así que los cambistas, aquellos que estaban en medio de todo ese negocio, salen, son echados fuera. No replican nada hacia Jesús. Y a pesar de que en esta iglesia no cambiamos dinero, no demandamos ofrendas ni demandamos diezmos a nadie, a pesar de que no hay animales aquí para regatear y negociar un precio y sacar beneficio de esto, me temo que fácilmente algunos de nosotros podemos estar aquí sentados de la misma manera, domingo tras domingo, con dureza de corazón con respecto a nuestro pecado. Nos hemos acostumbrado tanto a él, nos hemos acostumbrado tanto al pecado y a venir a la iglesia como si no pasara nada y seguimos endurecidos con nuestro pecado. Venimos y nos sentamos cómodamente en las sillas, sin temor, sin convicción de pecado. Y vivimos entre semana muchas veces vidas que no honran a Dios, ¿verdad? De manera que, aunque sabemos que a veces que no estamos bien con el Señor, que hay cierto pecado con el cual estamos jugando, lo estamos permitiendo, pensamos que quizás viniendo a la iglesia hacemos lo correcto. Acallamos a veces nuestra conciencia. O pensamos que si venimos aquí al menos estaremos un poco más cerca de Dios. O pensamos que si en algún momento pasa algo con Dios podremos decirle: Señor, yo he ido a la iglesia, yo he estado aquí, yo he estado en tu casa. O quizás nos sentimos más seguros aquí en la iglesia. Pero la realidad es que en muchas ocasiones no hay una adoración genuina, no hay una humillación sincera delante de Dios, no hay un deseo de encontrarnos con Él verdaderamente. Así que aunque sabemos que estamos mal, nos quedamos sentados permanentemente, estancados.
jugando con el pecado, pero venimos y nos sentamos. Estamos acostumbrados, nadie nos dice nada. Y yo no sé cuál será tu caso, pero puede ser que estás acomodado en la ira, o que hayas hecho de la queja algo normal, o que saques malas palabras a personas que amas, o que estás luchando con la lujuria y no pasa nada y te permites el lujo de ver lo que no debes ver, o de pasar tiempo con cosas que no debes pasar tiempo. Yo no sé cuál es tu caso. Pero sí que quiero decirte que si estás jugando con el pecado, te estás permitiendo el lujo de consentir ciertos pecados en tu vida, la iglesia no es un lugar seguro. ¿Dónde sucede esto? Esto sucede no en el bar, no sucede en las discotecas, no sucede en un prostíbulo. Jesús hace esa limpieza ¿dónde? En su casa. Lo hace en el templo. Y esto es algo que debería llenarnos de temor, ¿no? En los tiempos de Jeremías sucedía algo parecido. Dice en el capítulo 7, versículos 4 y 10 y 11. Dice, no confiéis en palabras engañosas diciendo, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, el templo del Señor. Dice Dios, vendréis luego y os pondréis delante de mi casa, que es llamada por mi nombre, y diréis, ya estamos a salvo, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí que dice, yo mismo lo he visto, declara el Señor. ¿Qué sucedía en aquellos tiempos? El pueblo estaba pecando tremendamente y pensaban que como allí estaba el templo, Dios no iba a hacer nada con esa ciudad, no iba a destruirla, ni mucho menos. ¿Cómo iba a destruir su propio templo? Pero ¿qué ocurre? Que el pueblo se entrega a la idolatría. ¿Y qué hace Dios? Destruye su propio templo. Levanta una nación, Babilonia, para que destruya su templo. Recuerdo la primera vez que leí este suceso, que pensaba, Señor, ¿cómo permites que tu templo fuera destruido? ¿Qué van a decir las demás naciones? ¿Qué va a pasar con tu testimonio? Pero Dios destruye ese lugar. ¿Por qué? Porque allí ya no está Él. Allí ya no está su gloria. Se ha ido. Así que la iglesia, cuando hay hipocresía, cuando hay dureza de corazón, cuando venimos y nos sentamos como si no pasara nada, no es un lugar seguro. He aquí, yo mismo lo he visto, dice el Señor. Jesús, cuando entra, se encuentra a los que estaban cambiando las monedas allí sentados, lo ve. ¿Por qué pone su mirada? Porque es su casa. No podemos jugar con esto. El profeta Isaías también dice algo parecido, ¿no? En Isaías 1:12 dice, cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros que pisoteéis mis atrios? Hermano, esto es un lugar santo. Este es un lugar para todos, como sucedía en el templo. Para el creyente y para el ateo. Y para el agnóstico. Y para el que busca a Dios con sinceridad. Y para el que ha caído y quiere levantarse. Y para el que necesita restauración, consuelo. Para aquel que se ve sucio, con las manos manchadas. Este es tu lugar, claro que sí. Pero si consientes pecado en tu vida, endureces tu corazón y te sientas aquí como si Dios no viera nada, tienes que saber que estás equivocado. No es real. Dios lo ve. Así que, ¿qué debía ser purificado? Su pueblo mismo, su casa misma debía ser purificada. Y quiero decir que el problema de aquellos que estaban participando en todo este sistema corrupto no era tanto su pecado, era su falta de arrepentimiento. Son echados fuera, nadie vuelve. Nadie le dice nada a Jesús, nadie se arrepiente, no dice, estamos pecando. ¿Cómo sabemos esto? Porque unos pocos años más tarde, Jesús vuelve a hacer esta limpieza en el templo. Aquellos que habían salido vuelven a entrar. ¿Y qué sucede? Que cuando esto es algo normal, en aquel momento físicamente ellos salieron, fueron echados del templo. Pero esto nos habla de otra realidad espiritual. Que cuando no hay arrepentimiento por nuestro pecado, aquellos que continúan como si no pasara nada, como si Dios no viera, también serán echados fuera. Dice en Mateo 3:12, hablando de Jesús, dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá el trigo en el granero, hablando de los creyentes, pero quemará la paja en fuego inextinguible.
hablando de aquellos que no se han arrepentido. Así que en primer lugar, Jesús viene a hacer esta obra de purificación en su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que le mueve a hacer esta obra? Dice Juan que cuando esto ocurre, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Es decir, esta escena no es Jesús entrando en el templo y diciendo: vais a ver lo que voy a hacer, discípulos. Yo soy capaz de hacer esto. Mirad lo valiente que soy. Mirad cuánto amo a Dios. Mira, no era una demostración de nada. Es el celo por su casa que le consume por dentro. Es decir, esto brota de su corazón. No puede no hacerlo. Sale de manera descontrolada de su corazón. El volcar las mesas, tirar todo eso, echar a todos fuera. Es el celo que le consume por dentro. Y es que en la Escritura tenemos que recordar que Dios se llama a sí mismo Dios celoso. En Éxodo 34:14. ¿Qué significa esto? Que Dios es un Dios celoso. ¿Significa que Él está desesperado por tener nuestra atención o la necesita siquiera? ¿Su celo nace del miedo o la inseguridad que pueda sentir? Pues por supuesto que no. El celo de Dios es celo por su nombre. Nace del amor que Él tiene a su propia gloria. Y hermanos, que Dios tenga celo de su nombre, celo por preservar intacta su gloria, son buenas noticias para ti y para mí. ¿Sabes por qué? Porque esto significa que su carácter jamás va a cambiar y que su amor por nosotros jamás va a cambiar, porque no está fundamentado en cuánto tú le amas a Él, o si le amas mucho o poco, o si sigues siendo fiel o no, sino que está fundamentado en su propio carácter inmutable, que nunca cambia. Él es celoso de su nombre, jamás cambiará. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nada le va a condicionar. ¿Por qué Dios nos perdona? ¿Por qué Dios nos salva? Por el celo que tiene a su nombre. Fíjate lo que dice Ezequiel 39:25. Dice: por tanto, así dice el Señor Dios: ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré que celoso de mi santo nombre. ¿Cómo Dios muestra que es celoso de su santo nombre? Incluso perdonando la iniquidad. Él muestra cómo es su corazón inmutable, restaurando. Así que Dios muestra su celo, amando y teniendo misericordia de su esposa infiel de la iglesia. A pesar de nuestro pecado, su amor continúa tan vivo, tan intenso, tan fuerte como siempre, porque Él es celoso de su santo nombre y Él jamás cambiará. Así que es este celo que Jesús tiene el que le mueve, impulsa a realizar esta purificación en el templo. Y es que todo esto, ¿dónde sucedía? Sabéis que el templo tenía diferentes partes. Esto sucede en la primera de las partes, en el atrio de los gentiles se llamaba, donde hombres, mujeres, personas que eran judías y los que no eran judíos, todos podían entrar. Era un lugar de acceso para todos, accesible para todos, bienvenidos ponía ahí. Todo el mundo podía entrar, era la casa de oración para todas las naciones. ¿Por qué Jesús entra en ira de esta manera? Porque estaban poniendo trabas para que la gente, aquellos que estaban buscando a Dios, no pudieran entrar. Es eso lo que le mueve, es la misericordia que Jesús tiene de aquellos que quieren entrar, que quieren ofrecer sacrificios a Dios, que quieren amar a Dios, que quieren buscar a Dios, y no les está siendo permitido. Es su compasión a aquellas almas lo que le mueve a hacer lo que están haciendo. Dice Isaías también, hablando de esta cita, dice: los traeré, Dios mismo dice, yo los traeré a mi santo monte y los que alegraré en mi casa de oración. Los alegraré. Era un lugar de disfrutar con Dios. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Todos podéis entrar, venid. Así que mientras esto sucedía, aquellos cambistas, aquellos sacerdotes estaban impidiendo, poniendo trabas, impidiendo que aquellos entraran, para que se alegraran. No era un lugar de felicidad, de búsqueda de Dios sincera, de agradable, de deleite en Él. Cuando Dios había creado ese lugar precisamente para que las naciones se alegraran. Yo les traeré y se alegrarán en mi casa. Así que Dios quería que disfrutaran de Él, que se gozaran en Él,
que todos, independientemente de su pecado, de su nacionalidad, de su sexo, da igual, todos pudieran acercarse a esa casa de oración. Y lo irónico de este texto es que mientras los hombres impedían con libertad acercarse a Dios, el mismo Dios era el que se adentraba en el atrio. Sabéis que en una de las partes era el lugar santísimo, la parte del templo más sagrada, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con un sacrificio. ¿Cuántos darían lo que fuera por entrar en ese lugar donde moraba la presencia de Dios? Pero es Dios mismo el que entra no en el lugar santísimo, sino en el atrio, donde haciéndose accesible precisamente a todos. Dice Malaquías 3, hablando de una profecía acerca también de este momento. Dice, aquí yo envío mi mensajero, él preparará camino delante de mí. Y luego dice, y vendrá de repente a su templo, ¿quién? El Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Y sigue diciendo, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, es decir, a los sacerdotes, los judíos, y los acrisolará como a oro, como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Así que fijaos qué irónico, ¿no? Mientras ellos impedían acercarse a Dios de una manera feliz, dichosa, gozosa, que hacía Jesús, entra el mismo Dios, entra en el atrio, su presencia está ahí, en medio de todos los pueblos, en medio de todas las naciones, diciendo, venid todos los que tenéis sed, venid, aquí estoy. Todas las almas que quieren saciarse, venid, yo saciaré. Todos los hambrientos, venid, yo estoy aquí. Así que Dios es un Dios que se acerca a todos los pueblos, a los quebrantados de corazón, a los necesitados, a los débiles, a los que aparentemente parecen de poca importancia. Viene Dios mismo y se presenta ahí, haciéndose cercano a todos. Así que ¿por qué? Porque es celoso de su nombre. Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia. Y Él muestra el celo de su nombre, muestra cómo es su nombre, precisamente entrando ahí, en ese atrio, donde estaban todas las naciones. Así que es su corazón perdonador, compasivo, el celo de su nombre el que le lleva a hacer esto. Ahora, ¿cómo lleva a cabo esta purificación? Dice que es interesante que los judíos, como decía al principio, cuando Jesús hace esto, ellos no le critican ni van a matarle, como sucederá en la segunda purificación del templo. Ellos les piden una explicación. Es decir, consideran que lo que está haciendo, pues probablemente está bien, pero ¿quién eres tú para hacer esto? Así que ellos demandan una señal. ¿Eres tú el Mesías? Demuéstralo. ¿Quién osa entrar en el templo y hacer lo que tú haces? Nadie. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Muéstranos de dónde viene tu autoridad. Y lo que Jesús dice es, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, como dice Juan, cuando Jesús está hablando aquí del templo, no habla del lugar físico, del edificio, sino está hablando de su propio cuerpo. Su propio cuerpo es el templo, porque nos dice Colosenses que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, así que su cuerpo es el mismo templo donde mora, donde está la presencia de Dios. Así que Jesús está diciendo, yo voy a demostrar mi autoridad para purificar este templo por medio de mi resurrección. Yo soy el vencedor, el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. El Mesías esperado, el Redentor, el Cordero de Dios, como anunciaba Juan también. Pero lo fuerte de esta frase de Jesús, de destruid este templo y en 3 días lo levantaré, es que no es una frase condicional. Jesús no dice, si me destruís, en 3 días lo levantaré. Jesús ordena que le destruyan. Destruidlo y yo lo levantaré. Esto cambia todo. Jesús está diciendo, haced lo que está escrito de mí, llevadme como oveja al matadero, hacedlo, heridme, maltratadme, crucificadme, destruid este templo.
porque así lo voy a purificar y lo voy a levantar. Y cuando Jesús resucita, resucita con un nuevo cuerpo, no solamente físicamente glorificado, sino que la iglesia es purificada con Él, unida con Él en ese nuevo templo. Así llama Dios a la iglesia en la Escritura. Somos templo de Dios, los creyentes, ¿verdad? Así que Jesús purifica a su iglesia por medio de su muerte. Es una orden. Él quiere purificarla y lo hará. Así que a la luz del Nuevo Testamento, el templo de Dios, como digo, es templo del Espíritu Santo, es la iglesia. Y la iglesia es lo que debe ser purificada. Es el celo que Jesús tiene por su iglesia lo que le consume. Y esto es lo que vemos en la cruz. A Jesús le importa mucho tu pecado, tanto que no podía dejar pasar por alto, ni uno de ellos debía castigarlo. Pero a Jesús le importas mucho tú mismo, tanto que estuvo dispuesto Él mismo a pagar el precio de tu redención. Así que lo que vemos al final de este Evangelio es que su celo por purificar a su iglesia es un celo total, que literalmente le consume. Y así como ese fuego purificador, el oro está ardiendo al rojo vivo, ¿no?, para ser moldeado, así Jesús toma nuestros pecados sobre la cruz y entra en el fuego a fin de que nuestros pecados sean arrancados de nosotros para siempre. Así como están de lejos el oriente del occidente, así arrancó o alejó de nosotros nuestros pecados. Pero para eso Jesús mismo debía ser consumido. Y fue el celo que sentía por la gloria de Dios, por mostrar cuánto somos amados, el que le llevó a hacer esta obra. Así que Dios toma en serio cualquier cosa que hagamos aquí. Y cualquiera que viene aquí es bienvenido. Todos. Tu pecado no te aleja de Dios en el sentido de que si has pecado ya no puedes hacer nada. Todos somos pecadores. Reconocer tu pecado es lo que te acerca a Dios. Es el arrepentimiento. Así que yo no sé cómo vienes tú y te sientas aquí los domingos. Pero tienes que saber que Dios está presente y que Él ve. La pregunta es, ¿qué se encuentra cuando viene aquí? ¿A cuántos incluso podría echar de aquí? No podemos jugar con esto. No podemos jugar con la hipocresía o jugar con permanecer con un pecado constantemente como si no pasara nada y nuestro corazón está tan endurecido que da igual, veremos si la iglesia aquí nos va a decir algo. No, Dios ve todo eso. Pero te ama tanto que quiere purificarte. Quiere volcar las mesas que hay en tu corazón, los ídolos, arrancarlos. Te ha amado. Y eso lo podemos ver en la cruz, como Él fue consumido por amor y por ti y para mí. Así que vamos a orar. Señor, ante esta escena, pues solamente podemos callar y examinarnos a nosotros mismos, Señor. Y, Señor, con valentía podemos decir que queremos que nos purifiques, Señor. Sabiendo que aunque tu disciplina es dura a veces, Señor, y abofeteas a todos aquellos que tienes por hijo, lo haces porque nos amas, Señor. Te pido, Señor, si hay alguien que está endurecido con su pecado, que ya no siente que el pecado es pecado, que es tan grave como realmente lo es, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ponga convicción de pecado, a tal momento que haya lágrimas, Señor, que haya quebrantamiento de corazón y que haya una búsqueda sincera de aquel que está dispuesto a perdonar, aquel que cuando abunda el pecado sobreabunda su gracia, Señor. Padre, muéstranos cuán grande es tu amor, tu gracia, tu misericordia para nosotros, a fin de que vayamos sin ningún miedo a los pies de Cristo, Señor, arrepentidos, Señor, deseando que tú nos purifiques. Pues esta es nuestra petición en el día de hoy, Señor, que tú purifiques tu iglesia, que tú la limpies, Señor, así como deseas. Pues sabiendo que has hecho de nosotros una esposa limpia, con vestiduras sin arrugas, Señor, resplandecientes, sin mancha, sin nada, pura completamente. Pues Padre, que podamos reflejar esas vestiduras a través de las cuales ya nos ves en Cristo, pero que en esta tierra, Señor, también podamos mostrar, Señor, hasta qué punto pues tú nos purificas. Señor, queremos exponernos, Señor, a esta obra que solo tú puedes hacer a través de tu Espíritu Santo, Señor. Purifica y limpia nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.